Entonces continuamos el cuento. Tenemos un tiesto y tenemos un gas dentro. Supongan que es un globo, ¿verdad? Si apretamos el globo, cambiamos la presión, ¿verdad? El globo se deforma el volumen. Si le colocamos temperatura al globo, se revienta. No le puedo colocar el encendedor abajo. Tendría que meterlo en agua caliente para que no se reviente, ¿verdad? Va a cambiar el volumen, cambian las condiciones. Entonces nosotros tenemos una función de PVT. Entonces tenemos una función PVT, tres variables. Por lo tanto, tenemos un sistema de coordenadas en tres dimensiones, en tres ejes, ¿verdad? Las dimensiones de volumen, las dimensiones de presión y las dimensiones de temperatura. Y vimos que el trabajo depende si lo estamos aplicando a un sólido, a un líquido o a un gas. ¿Y por qué nos interesa? Porque queremos hacer el balance de energía y en la energía está el trabajo. La energía cinética depende de la velocidad de cambio, de la velocidad de posición, de la velocidad. La energía potencial depende de la altura, depende de la masa, ¿verdad?, que cae, y depende de las condiciones de fricción del aire, del roce, ¿verdad? Cuando cae un cohete o un meteorito, el roce es tan con la atmósfera, con el aire, es tal que se quema, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el balance de energía afecta a la masa, porque la masa se combustiona, la masa se enciende, ¿verdad? Se transforma en gas. Entonces nosotros tenemos un continuo de sólido cambiando la temperatura, sólido fundiéndose, sólido licuándose, líquido calentando la temperatura del líquido, sólido ahora evaporándose, etcétera, y sobrecalentando el vapor. Entonces tiene un recorrido largo, ¿verdad?, para poder hacer el balance de energía. Entonces, como nos interesa el balance de energía, nosotros teníamos un monito que no sé dónde está, acá está. Y para poder analizar las dilataciones, las compresiones, las transformaciones sólido, líquido, gas, ¿verdad?, por de pronto tenemos que generar algunas definiciones, porque como cada una tiene el peso específico, tiene su densidad, ¿verdad?, tiene su estructura molecular, su red cristalina, ¿verdad? Primero, tenemos que definirlo para una sustancia pura. Entre comillas, no existe sustancia pura, ¿verdad? La podemos fabricar, pero siempre hay impurezas, siempre hay fallas, siempre. El pura es una definición idealista, ¿verdad? Entonces, los cambios de fase, sólido a líquido, líquido, ¿verdad?, a vapor. Y para eso dijimos, habían tablas, que ustedes las buscaron, están las ecuaciones que definen el estado PVT que vimos anteriormente, y habíamos visto que también existen las cartas, los ábacos. Entonces, ¿para qué? Para solo calcular la transformación de la masa, ya sea en un sistema cerrado o en un sistema abierto que mencionamos en la ley 1 del primer principio de la termodinámica. Entonces, nosotros queremos ahora, ¿verdad?, tratar de ver los cambios de las masas cuando varía la temperatura, la presión y el volumen, los tres, ¿verdad?
variables termodinámicas que definen el estado de un sistema y vamos a verlo, la solución con las ecuaciones de estado y las vamos a asociar a tabla y las vamos a asociar a carta. Esto, ¿verdad? Les pedí yo a ustedes que buscaran las tablas, las cartas y que estudiaran los cambios de fase. Si estudiaron los cambios de fase, yo los diagramas. Son las, Profesor, ¿sí? ¿nos pidió que buscáramos las cartas? ¿En serio? ¿Sí? En una tarea que les di, en autoformación, vean tablas, vean las cartas, los diagramas, ¿verdad? Y estudien un monito, una curca que les dije, ¿verdad? Cuando es saturado, no es saturado, etcétera. Ah, sí, eso lo ¿Sí? vimos en clase, sí. ¿Sí? Les dije, estudien, ¿verdad? Veamos, para eso estamos. Pero esta cosa parece que se puede ver más ancho y yo lo abrí o no lo abrí, a ver. No lo abrí, me devuelvo. Es decir, es algo que no abrí. Entonces bajamos esto. No se puede minimizar el tiempo durante la grabación de una reunión. Paramos la grabación. ¿Y cómo lo voy a hacer de otra manera? Ahí, esto. Esto es lo que nos dice. Toco, toco. Ahí. Y aumentar esto al 100. Estoy transmitiendo. Ujú. Al 125. ¿Se sale? Ahí quedó bueno. Y ahora me devuelvo. Ahí. Ahí quedó más grande. Bien. Estábamos hablando entonces que vamos a trabajar. No corté la grabación, no corté. Vamos a trabajar un poco, ¿verdad? Con lo que nos convoca, porque nosotros habíamos hablado de un sistema que puede ser cerrado o abierto, que hay una masa acá adentro, ¿verdad? Y que entra energía que entra, energía que sale, y este era nuestro sistema. Y el calor que hay dentro, el calor o la energía interna, que es el calor, ¿verdad? Está asociado a una temperatura. Entonces decíamos que esta energía que entra tenía dos formas. Una forma de calor y otra forma, ¿verdad? Y otra forma que entraba era de trabajo. Entonces ahí está el globo que decía yo, teníamos un globo, le aplicamos calor, la masa, si es un líquido, se va a dilatar y el globo se va a inflar. Va a aumentar la presión y cambia de los parámetros termodinámicos P, V, E, los parámetros termodinámicos.
Es decir, una relación, la relación que existe, ¿verdad?, entre P, B, T. Y evidentemente, si es cerrado, todo esto, ¿verdad?, se transmite por deformación el trabajo, apretamos el globo, la masa que hay dentro de gas dentro del globo no cambia, o el calor se va a dilatar o se va a expandir. Entonces, para poder entender el balance de energía del primer principio de la termodinámica, ¿verdad?, tenemos que ver los cambios de esta masa. Entonces, primero tenemos que definir la masa pura, porque la masa asociado a los parámetros termodinámicos, PBT, ¿verdad?, la masa cambia de estado de sólido a líquido o a gas. La masa también se combustiona, cambia la materia, de madera a carbón, por ejemplo, etcétera. Entonces, y además, al cambiar los parámetros termodinámicos P, V, T, cambia la densidad, cambia el peso específico, la densidad, el peso específico, cambia, si hay una reacción química, cambia el número de moles, cambia la masa molar, etcétera. Entonces, hay que echarle un ojo a las sustancias puras. Entonces, yo les dije que en un sistema, ¿verdad?, tengo a Diego fuera, a admitir, ¿ya?, en un sistema PPPB, nosotros tenemos que el sistema, ¿verdad?, el sistema cualquiera sea, tiene una curva de desarrollo que correspondía a que ¿qué? En un estado, vamos a colocar T primero, temperatura, porque es más fácil, porque le habíamos puesto temperatura ambiente, y acá parte, ¿verdad?, acá parte, a esta altura parte, y dependiendo del producto, de la masa, de algún producto que tiene la densidad, el peso específico, y etcétera, ¿verdad?, suponemos que parte como estado de líquido a la temperatura ambiente. Va líquido, vamos a cambiar el color de la curva, va líquido, líquido, y llega a un punto que choca con esta curva, significa que llega, esta es la curva de temperatura de saturación, dijimos. Saturación. ¿Ya? De saturación. Entonces significa que acá es líquido, y cuando llega a la temperatura de saturación, se le llama líquido saturado. Líquido saturado. Luego,
se supone que tengo un vaso con líquido que partió a la temperatura ambiente. Le aplicamos calor. Empieza a aumentar la temperatura, ¿verdad? Y llegó a la temperatura de saturación. Esta llegó a la temperatura de saturación. Se saturó. ¿Qué significa? Que el líquido empezó en este momento a transformarse en vapor. Aquí entonces, cuando llega acá, este líquido que se calentó de la temperatura ambiente hasta la temperatura de saturación, ¿verdad? Empieza a transformarse de líquido a gas a temperatura constante. Esta curva adentro es temperatura de saturación, porque no cambia, es constante. Aquí se está transformando de líquido a temperatura de vapor de saturación, hasta acá. Entonces acá el 100% del líquido se transforma en 100% de vapor. Entonces acá tenemos de 0 a 100%, de aquí a acá. Y luego tenemos vapor. Vapor más caliente, vapor más caliente, vapor más caliente. Pero acá hay una transformación. Y esa es la fórmula de la gráfica. Entonces acá tenemos líquido saturado y acá tenemos vapor saturado. Ese punto. Vapor saturado. Y acá tenemos vapor sobrecalentado. Y acá tenemos líquido comprimido. ¿Ya? Entonces, esta grafiquita, y acá tenemos la temperatura del punto crítico. Por lo tanto, en este punto, como dijimos, las variables termodinámicas son P, V, T. En el punto crítico tenemos presión crítica, volumen crítico, temperatura crítica. Y acá tenemos presión de saturación, volumen de saturación, temperatura de saturación. Y acá tenemos calor sensible, presión en el estado sensible y temperatura en el estado sensible como líquido. Entonces, en cualquier punto de esta curva roja, tenemos inmediatamente acá temperatura del vapor, coma, presión del vapor, coma, volumen del vapor, ¿verdad? Y estamos sobre el punto de saturación, por lo tanto esto es vapor. Vapor sobre calentado. A ejemplo, el agua, ¿verdad? La temperatura de saturación es 100 grados Celsius. Cuando empieza a cambiar de fase de líquido a vapor. Y como ya salimos del 100, supongamos que este es el 120, se dice vapor sobrecalentado a 120 huevitos Celsius. Sobrecalentado, sobrecalentado significa que estamos en esa recta que está acá. Porque si cambiamos la presión, yo podría partir de la temperatura ambiente y llegar a este punto de saturación. Pero en este punto de saturación nuevo, tengo otra temperatura, otro volumen y otra presión. Entonces estamos hablando, por decir algo,
a 120. Pero yo digo 120 temperatura de saturación. Por lo tanto, aquí recién está cambiando a 120 y acá está sobrecalentado. Pero eso significa que tengo yo aquí otra presión. Estoy metido dentro de una olla Mármicot en donde la temperatura de ebullición del agua ahora es 120 grados Celsius, no 100. Entonces, dependiendo de la presión, ¿verdad? Es la temperatura en que me puedo encontrar para un mismo producto, para una misma masa. Por ejemplo, tenemos una masa de 10 en agua, pero 10 ¿cuánto? ¿Cuánto en vapor? ¿Cuánto en líquido? ¿Cuánto en vapor? ¿Verdad? Si cambiamos la presión, ¿cuánto en líquido? ¿Cuánto en vapor? Por lo tanto, esta masa no se encuentra solo como masa líquida, se va a encontrar como fracción de masa en estado líquido más masa en estado de vapor. Hay que tener cuidado. Para eso entonces vamos a estudiar, ¿verdad? El agua purita, el freón purito, el neón fluorito, el propano, el butano, cualquier cosa, pero como sustancia pura, donde no tenemos una mezcla para que los valores permanezcan constantes. Partimos. Esto es lo que deberían haber estudiado ustedes. ¿Ya? Sustancia pura. Hay que definirla desde el punto de vista químico y punto. Que si hay cobre, no puede haber sodio, no puede haber fierro. Es sustancia pura. De tal manera que el peso específico, la densidad, la viscosidad y todos los parámetros termodinámicos permanezcan constantes en las etapas en todas las etapas, ¿verdad? ¿Y qué significa todas las etapas? Fluida, ¿verdad? Como gas y líquido, que toman la forma recipiente, por lo tanto es definición de fluido, gas líquido, y la etapa sólida. ¿Ya? Y eso significa que las moléculas, es decir, el número de moléculas, el volumen molar, la masa molar, cambian. Pueden estar de esta forma ordenada, ¿verdad? Y va a depender en el estado que se encuentre. Y ahí están las tres variables que les dije. Entonces, ahora, como se dice, tenemos curva PV, PV. Fíjense que en PV la curva viene de sólido, calor sensible, calor latente, cambió a líquido, el líquido cambia líquido a gas y aquí tenemos gas. Aquí están los cuatro estados dibujados en la gráfica PV. Y dense cuenta que la curva, ¿verdad? Baja. PV y esta curva por lo tanto es T. No nos olvidemos que estamos hablando de pares PVT. ¿Ya? Entonces, esta es la curva T. Y en la gráfica TV, bajo la gráfica de saturación, ¿verdad? Eso implica, bueno, la vamos a hacer la parte una nomás, saturación, y esta es, ¿verdad? P.
aumenta la presión, ¿verdad? Aumenta la temperatura, etcétera. Y acá tenemos las curvas. Volumen, presión, es este que está acá. Y el otro eje es temperatura, por lo tanto esta curva va cambiando en la medida que la temperatura sube o baja, ¿verdad? Esto se desplaza y genera esta figura. A presión constante, la temperatura, cuándo es gas, cuándo es líquido, cuándo es vapor. Allí, ¿verdad? Tenemos la gráfica de la curva que observamos y cómo va variando, corriéndose este punto para allá, en la medida que vamos cambiando, ¿verdad?, la temperatura. Entonces, allí tenemos la gráfica que nos representa, ¿verdad? Y allí está la de T, la que acabo de dibujar, estaban las dos. Entonces ahí tenemos la gráfica TB, en la que trabajamos siempre, y aquí está la PB. ¿Ya? Siempre el volumen es el parámetro que nosotros vemos. La presión y la temperatura no la podemos ver porque son parámetros intensivos. Yo tomo un encendedor que tiene más gas, menos gas, hay distinta presión adentro, pero no lo vemos, ¿verdad? Y si tienen distinta temperatura tampoco lo vemos, lo único que vemos es la diferencia de volumen. Por eso que usamos como X el volumen, ¿ya? Porque es lo visible. Cambiamos volumen 1 o 2 a presión constante o a temperatura constante, dependiendo, y eso está aquí graficado cuando varían los tres. Entonces, este mono hay que interpretarlo. ¿Cómo lo interpretamos? Allí está la definición que le explicaba hace poquito, ¿verdad? Allí está la curva, sólido, aquí me transformo de sólido a líquido y luego de líquido a gas, ya sea con P o ya sea con B. Entonces, acá tenemos la gráfica T, V, es decir, variando la temperatura y el volumen a una presión constante. Por ejemplo, nosotros trabajamos a presión atmosférica. Entonces, podemos echar a hervir la olla o derretimos la mantequilla. Tenemos sólido, ¿verdad? Se está derritiendo la mantequilla, pasa a líquido, ¿verdad? Fracción sólido, fracción líquido, entonces esto se llama sólido saturado, líquido saturado. Luego, seguimos aumentando y llegamos a la temperatura de saturación. Esta es la temperatura de saturación, se lee acá, y en la curva es la temperatura de saturado, líquido saturado. Y acá, vapor saturado, lo que está sobre la curva. Cualquier otro camino que siga por acá, ¿verdad?, cambió la presión, ya no es esa, es otra. Por ejemplo, a la presión atmosférica a nivel del mar, la presión es 103,3 milibares, ¿ya? Entonces, la temperatura de saturación del agua es 100 grados Celsius. Pero si nos vamos a una presión, voy a cambiar color. Si nos vamos a una presión distinta de la del nivel del mar, me voy a ir al cerro, allá en el Teniente, hay menos atmósfera, hay menos presión. Menos presión, en vez de 100, presión atmosférica, ¿verdad? Menos presión.
Presión, ¿qué excusa teniente? El agua hierve a 80 grados Celsius. ¿Ya? A 80 grados Celsius. Entonces, esta hora para nosotros, ahí, esta para nosotros es la temperatura de saturación o de ebullición, ¿verdad? En el teniente. Supongamos 80 graditos Celsius. Allí se está transformando de líquido saturado a vapor saturado. Por lo tanto, los porotos nos quedan duros, porque el agua hierve a 80 graditos Celsius, porque variamos la presión. Y acá estamos definiendo este mono, cambiando, ¿verdad? Para una temperatura, volumen, hay que mover este monito y ubicarlo ahí, ¿verdad? Estamos cambiando, entonces definimos volumen de fluido, volumen de gas, porque cambió de sólido, volumen de sólido. Volumen de sólido, volumen de fluido, volumen de gas. Y aquí está definido para la línea de saturación después del punto crítico, aquí es línea de vapor saturado y acá es la línea de líquido saturado, toda la curva roja. No, hay que borrar la raya. Borrar, ahí está. El comportamiento respecto a la saturación. Como dijimos que estábamos trabajando a presión constante, ustedes pueden anotar en forma de torpedo, ¿verdad? Porque les puede salir un mono así, uno les da la presión y ustedes encuentren qué volumen tiene, ¿verdad? Este es volumen del fluido, del líquido, volumen del fluido o del líquido. Y acá, cuando es 100% gas, es volumen del gas. Y en cualquier momento por acá hay un volumen incógnito X. El volumen X, ¿verdad? Le llamamos volumen líquido gas, que está en las dos formas ese volumen. Entonces el volumen X va a ser una fracción, como el momento de este tramo es al 100 como este es al X%, ¿ya? De ahí vamos a hacer cálculo de esas cosas. Y ahí está la curva de presión a temperatura constante. Allí está la curva, ¿verdad?, de saturación a temperatura constante. Allí está, ¿verdad? Se dan cuenta que baja, ¿verdad?, y sube. Entonces esto tiene que ver con temperatura de saturación en la curva roja. Todo lo que está para el lado de acá de la curva roja es temperatura de vaporización. La que está para allá, la temperatura de calor sensible del sistema.
Y ese monito nos va a molestar bastante. Allí está para que lo miren, presión, volumen, y ahí está explicado cuándo es líquido vapor, etcétera, cuándo es sólido y cuándo cambia de sólido, líquido a estado gaseoso. Y allí hay gráficos para que ustedes ensayen. Coloquen a tal presión, a tal temperatura, ¿verdad? Tenemos para el trabajo de autoformación. Y ahí, datos del agua. Volumen crítico, temperatura crítica y presión crítica. No nos olvidemos que acabo de decir, ¿verdad?, que las variables termodinámicas es P, V, T. Si estamos en el punto crítico, tenemos presión crítica, volumen crítico, temperatura crítica. Esto nos va a servir, cuando pasemos de un gas puro, gas ideal le llamamos al puro, gas ideal puro, ¿verdad? Pasemos a un gas real, gas real, gas real, aire. Es una mezcla de nitrógeno, de oxígeno, de hidróxido de carbono y de todas las mugres que botan las chimeneas, las industrias, etcétera. Eso es el aire. Más el COVID que anda volando acá, todo eso es el aire. Entonces, hacemos una diferencia del gas ideal al gas real. Ojo con lo que voy a decir, multiplicando los datos, el X que hay acá, X ideal, ¿verdad? Tenemos X ideal, y para transformarlo al X real, ¿qué estoy transformando? El T, el B y el C, ¿verdad? Yo tengo P, B, C ideal y lo quiero transformar en un valor de un gas real. Por lo tanto, tengo el P real, el B real, C real. Es decir, los tres valores PB reales. Para cambiar los valores de aquí a los valores de allá, hay que multiplicarlos por una variable Z, una constante Z, tal que XR es igual a Z de XY. Es decir, es una constante de conversión. Pero Z no es un número único, ¿verdad? Z depende de n variables. ¿De qué n variables? Depende del punto crítico para cada gas, ¿verdad? Entonces, allí vamos a utilizar estos valores. Por lo tanto, hay que tener una tabla para el agua, para el freón, para el oxígeno, para el nitrógeno, ¿verdad? Una tabla con los valores críticos. Eso está en el libro, el Cengel. Están las tablas termodinámicas.
Pero acá vamos a presentar parte de ella, no es necesario tenerla. Lo que interesa a nosotros es cómo se utiliza. ¿Ya? Entonces, punto crítico. Después está, ustedes tienen que irle colocando los datos cuando estudien. ¿Ya? Este punto es saturación, por lo tanto, esta es la temperatura de saturación ¿de quién? Del agua. Este. Y acá, ¿ya? Vapor saturado, líquido saturado, líquido saturado es el punto que empieza a hervir el agua. ¿Bien? Vapor saturado es cuando ya no queda líquido, hay solo vapor. Y de aquí se va a recalentar, va a salir de 100 a 101, 102, 103, ¿verdad? Recalentado. ¿Y a qué presión es esta curva? Es a la presión atmosférica, 101 kilopascal. 101 kilopascal, 101,3 realmente, pero como acá se trata de entender el gráfico, no importa cuánto coma sea, ¿verdad? Y luego tenemos donde se encuentran los dos. Cuando yo tengo un vaso y echo un hielo, ¿verdad? Allí tenemos los tres puntos: líquido, sólido y vapor, de tensión de vapor. ¿Ya? Punto triple que se llama, están los tres casos: punto triple, de temperatura del punto triple, ¿verdad? La presión del punto triple y los volúmenes, ¿verdad? Líquido, sólido, y la diferencia del volumen es la cantidad de gas, agua que hay dentro del tarro. ¿Ya? Porque acá tenemos distintos volúmenes. Además, bueno, ahí hay algunas gráficas, punto de ebullición del agua, ¿verdad? En metros de altura. Ahí está, cuando estamos alrededor de 1000 metros a 2000 metros, ¿verdad? Pasa de 89 grados a 79 grados el punto de ebullición. Dije, no se cocinan los porotos. ¿Ya? La presión, cómo varía con la altura y cómo varía la temperatura, ¿verdad? Entre 2000 y 5000 metros están los 2500, que la cordillera de los Andes más o menos tiene entre 2500 y 8000, entonces el agua hierve alrededor entre los 90 y los 80. ¿Ya? La ebullición del agua, por lo tanto, esto es temperatura de saturación. No deberían de decir temperatura de ebullición, deberían decir temperatura de saturación del agua. Esta. Con la altura. Y con la altura es porque varía la presión. Varía la presión. Ahí está, definido. Pueden aquí rayar ustedes, colocar dónde está el volumen del fluido, dónde está el volumen del gas, fluido, gas, ahí está. Lo que da la tabla. Tabla, ¿para qué? Entonces, en vez de usar las ecuaciones, vamos a la tabla. Buscamos volumen de fluido, volumen de gas, que está en la tabla, y también está en algunas la diferencia entre el volumen del gas, que es mayor, menos el volumen del fluido. Tenemos, si varió el volumen, es porque se le aplicó calor, varió la energía interna. Acuérdense del balance de energía, varió la energía interna. Tenemos la energía interna que tiene el fluido, la energía interna que tiene el gas, y la que está acá adentro es la diferencia, la del gas menos la del fluido, la que está acá adentro. Eso implica que para pasar, cuando está acá,
tenemos la energía interna en el sistema cerrado, ¿verdad? De fluido. Cuando está acá, tenemos la energía interna de vapor, de gas, ¿ya? De gas. Entonces, estoy hablando de energía, es decir, esta curva ahora no es volumen, es energía interna. Por lo tanto, en la tabla voy a encontrar esto. También encuentro el volumen. También encuentro la entalpía, que dije que es la energía interna más trabajo. Entonces, ¿cuánta energía tiene acá? La buscamos en la tabla. ¿Cuánta energía tiene el gas? La buscamos en la tabla. Entonces, esta es la energía de entrada, esta es la energía de salida, y la que se quedó en el cambio de estado es la energía fluido gas. Esta. Toda la energía que se quedó acá. Porque sale como la diferencia entre la energía que tiene el gas y la energía que tiene el fluido. Entonces, esos tres valores los encontramos en la tabla para no hacer y resolver las ecuaciones. Y dije que este eje puede cambiar como energía, puede cambiar como entalpía, H del fluido, H del gas y H, ¿verdad?, de fluido gas. Y también después vamos a colocar la entropía del fluido, la entropía del gas, y vamos a tener acá la entropía fluido gas, es decir, la energía de consumo para pasar de un lado para el otro. Con eso, ahí está la entalpía y la entropía, ¿verdad? Ahí está. Lo mismo que les dije, ahí está, ¿verdad? Volumen, energía interna más trabajo para los sistemas abiertos, y la entropía. Y acá está la tabla. Aquí está la tabla. Entonces, en la tablita, ¿cómo la usamos? Estos son documentos que ustedes tienen que aprender a buscar en internet, que sirven para enseñar a los estudiantes después, ¿verdad? Esto que está acá, temperatura de saturación. Me voy acá. Esta temperatura de saturación. Esta es la presión constante a la que estamos trabajando. Podría ser la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces, aquí está la presión de saturación. Acá tendríamos que buscar el valor, ¿verdad?, de la atmósfera. Luego viene volumen del fluido, volumen del gas. Hacemos la diferencia, encontramos, ¿se dan cuenta? Acá es 1 litro, está en metros cúbicos. El volumen acá, a 10 grados, a 15 grados. El volumen del fluido es 1 litro pila. Metros cúbicos, esto es 1 litro. Dividido por 1000, un metro cúbico tiene 1000 litros, este es 1 litro. Pero acá no se cuenta, 1 litro. Y fíjense que el volumen del gas de este litro a esa presión de saturación y a esa presión tiene este volumen, 77 metros cúbicos. 77 metros cúbicos. Es decir, es re grande. De 1 litro pasamos
a 77 metros cúbicos. Acá está la energía. Esta energía tiene el agua a esa temperatura. Y esta energía tiene cuando está en estado de vapor. Y la diferencia es la energía que tiene, que hay que usar también, que tiene o que hay que usar para pasar de aquí hasta allá. Acá tengo esta energía de líquido para llevarla de 0 a este número. Para llevarla de 0 a este número. Pero para pasar acá necesito entregar esta energía para pasar de aquí para allá. Y esa es la energía, ¿verdad?, que tiene en este punto. La energía interna como gas. La energía interna como líquido. Y la energía interna que requiere para pasar del punto 1 al punto 2. Lo mismo con la entalpía, lo mismo con la entropía. Los datos están en las tablas. Tablas de saturación para distintas presiones. Ahora cambiamos el sistema de eje. Presión de saturación, temperatura de saturación, volúmenes, energía, entalpía, entropía, se buscan en las tablas. Y ahí está la variación del volumen. ¿Ah? Allí está cómo calculamos y está el desarrollo matemático para llegar a las ecuaciones fundamentales. Les dije yo, de allí lo vemos. Aquí estamos, en un punto Bx. En un punto X. X de incógnita, ¿verdad? Teníamos el volumen del fluido, tenemos el volumen del gas, y la diferencia era el volumen fluido-gas. Y eso lo sacamos de la tabla. Profesor, ¿Sí? estamos en la hora. Uy, me están reclamando, por Dios santo. Es que hace hambre. Hace hambre. Ya, Sí. juventud. Continuamos de aquí la próxima clase. Mañana. Profesor, eso, las clases del miércoles se cancelaron. A mí no me ha avisado nadie. Estaban enviando correos. Sí, hay un referéndum ahí, pero a mí un referéndum son cosas que no tienen nada que ver con la física. ¿Y ahí qué me contestó? Que lo hicieron valer igual en la física. No, usted tiene que responder que los profes tenemos que enseñar a respetar los acuerdos democráticos, ¿verdad? Y por mayoría aceptados como norma para una sana convivencia. Eso. Entonces, muchas gracias por haber asistido. Estoy muy contento con ustedes. ¿Ya? ¿Qué les parece? Y nos vemos el jueves. ¿Van a estar el jueves? Sí, profesor. Muy bien. Por Entonces nos vemos el jueves. Continuamos. Yo les voy a supuesto. subir estos cositos para que mañana en el referéndum estén igual que cuando están chateando. Están mirando el referéndum, pero más miran el teléfono que el referéndum o la conversación donde están. Entonces les voy a mandar este documento, cosa que ustedes en el referéndum estén mirando
Oye, qué divertido, ¿eh? Ya, juventud, pásenla bonito, cuídense. Nos vemos. Muy bien. Gracias, profesor, que esté bien. Chao.